Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, en esta gloriosa mañana. Nos sentimos tan honrados de parte de Dios al estar una vez más penetrando a la intimidad de sus hogares para llevarles el consejo de la palabra de Dios. Soy el pastor Basilio Miranda, pastor en Iglesia Príncipe de Paz de Cuilapa, Santa Rosa, y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que nos va a ayudar a todos a visualizar y a confiar en ese Dios que tenemos como Padre. Antes quiero invitarle a orar conmigo para pedirle a Dios su dirección mientras podamos meditar en su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, esta mañana te doy gracias por permitirme estar en este bendito lugar donde tu palabra es predicado, Señor amado, las 24 horas del día, Señor amado. Gracias, Padre, por Canal 27, por el personal y equipo de trabajo que atienden en estas instalaciones, Dios mío. Gracias por la vida de los televidentes que son fieles, Dios eterno, en cada domingo y en cada programación de este bendito canal. Señor, gracias. Hoy te pedimos, Señor, el favor de tu Espíritu para que podamos meditar en tu palabra, Señor amado, con reverencia, pero también con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que ya están pendientes de esta programación. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero aprovechar para saludar a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en diferentes partes de Guatemala, también de Estados Unidos. Bendigo la vida de mis hermanos allá en North Carolina, en Miami y por qué no decir Colorado también. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y también de cada uno de los hermanos en los diferentes municipios y departamentos de acá de Guatemala, especialmente a los hermanos pastores allá en Pueblo Nuevo, Viñas. Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy quiero invitarles entonces a que juntos podamos meditar en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y para ello yo quiero rogarle que abra su Biblia juntamente conmigo para poder en esta hora leer la palabra. Vamos a segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Lo invito a que juntos leamos la palabra. Tome su Biblia ahí en su casita, si está en familia, reúnase con su familia y leamos la Biblia juntos. La Biblia dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más nos colmará de su consuelo por medio de Jesucristo. Aún cuando estábamos abrumados por dificultades, es para Él consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da.
Hemos leído la bendita palabra y vamos a meditar entonces bajo el título Promesas de consolación. Quiero comenzar tal vez haciendo unas pinceladas a la panorámica de lo que era Corintios. La ciudad de Corintios era una ciudad cosmopolita, con habitantes de diferentes lugares del mundo de aquel entonces. Una ciudad comercial donde el dinero fluía y se movía de una manera extraordinaria. Los comerciantes llegaban de los barcos porque gracias a sus dos puertos, tanto por el lado Egeo como por el otro lado, Corinto tenía esa bendición de estar en un lugar puntual donde tenía que pasar todo el comercio, tenía que pasar por Corinto. Así que era una ciudad en la que también proliferaba las festividades nocturnas y también las que se hacían de día. Pero déjeme decirle, era una ciudad que también ejercía el libertinaje de una manera sorprendente, podemos decir. Una ciudad que mientras estaba sumido en una vida libertina, pues no podían discernir o visualizar lo que significaba un sufrimiento, porque había deleite al gusto y a la manera de ellos. Habían placeres para disfrutarlos, según la carne. Pues ahí Pablo, Dios le permite fundar una iglesia en medio de un mundo totalmente diferente al contexto hebreo y judío. Mi amado, bendito sea Dios por el apóstol que fue llamado para predicarle a los gentiles, llevar el mensaje al pueblo gentil. Y para Pablo no era problema abrir una iglesia en una ciudad de tan tremenda envergadura como lo era Corintios. Pero en la segunda carta que hoy leemos, podemos ver nosotros que después que la iglesia se levanta ahí, la primera carta nos narra la historia de una situación difícil que se está viviendo en la iglesia. Se ha levantado un problema serio que trata con lo moral. Y Pablo tiene que exhortar a la iglesia con respecto a esa situación. Pero en esta segunda carta podemos leerlo desde el principio al final y podemos visualizar que Pablo aquí está describiendo prácticamente una carta basado más que todo en sus experiencias y emociones. Porque Pablo explica lo que le ha venido a causa de predicar el evangelio. Mi amado hermano, lo que hemos leído es prácticamente la experiencia que el apóstol ha vivido en su trayectoria mientras predicaba en Asia, mientras estaba en Asia. Esta carta fue escrita a unos 320 kilómetros de distancia, porque esa es la distancia de aquel entonces entre Éfeso y Corinto. Muy bien, al otro extremo del mar Egeo. Y déjeme decirle, Pablo está describiendo aquí lo que significa el sufrimiento y lo que significa sufrir por Jesucristo. Y en ello yo he tomado entonces el título para esta mañana, Promesas de consolación.
ante esta forma de pensar, viene a nuestra mente una interrogante y que no cabe duda, también ha surgido en la mente de más de alguno de los que hoy en esta mañana nos están sintonizando. Y déjeme decirle, la pregunta es, ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los creyentes? Y aquí hay algo que quiero aclarar en esta mañana y lo voy a hacer con todo mi corazón. Los creyentes sufren por diversas razones y circunstancias que no se pueden comprender a la luz de la lógica o la razón humana. Y no podemos explicarlo basado desde la razón humana, porque nuestra lógica sencillamente puede decir, ¿cómo es posible que un creyente sufra cuando está bajo el cuidado y la protección de un Dios poderoso? Pero mi amado hermano, yo quiero decirle que los creyentes experimentan el sufrimiento como una consecuencia continua de la caída de Adán y Eva, nuestros primeros antepasados. Déjeme decirle que con la entrada del pecado al mundo, con la entrada del pecado al hombre, vino también el dolor, la tristeza, la desesperación, vino también la injusticia, vino también la enfermedad y, ¿por qué no decir, la muerte? Y nadie escapa de una enfermedad. Y usted me dirá, pastor, pero entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Porque estamos formados de una manera totalmente contrario a la Sagrada Escritura. Hoy por hoy se le dice a la gente que venga a Cristo y sus problemas serán resueltos. Yo le digo en el nombre de Jesús, no entregamos nuestra vida para solucionar nuestros problemas. Nos rendimos a Cristo, no para que solucione los problemas que yo tengo o que usted tiene. Yo me rindo a Cristo porque necesito que mi vida sea transformada para la gloria de Dios. Por eso, mi amado hermano, es que nos rendimos a Cristo. Problemas siempre van a haber, dificultades van a haber en la vida. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Pablo lo visualizaba tan claro como lo explica en esta lectura. Pablo expresa su confianza en un Dios que todo lo puede, que a pesar de lo que sufre, Dios es consolador de aquellos que le aman y que le sirven de corazón. Mi amado, los creyentes entonces a veces sufrimos o sufren por la misma razón que sufren los impíos. Porque a veces nuestras acciones van contrario a la voluntad de Dios. Van contrario a lo que Dios establece. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros sufrimos. Y yo le puedo decir en esta hora, a lo mejor estoy hablándole a alguien que está sufriendo en este momento. A alguien que está padeciendo un problema serio de salud. Quizás los médicos te han dicho, su problema ya no tiene solución. Yo le puedo decir en el nombre de Jesús que a pesar de lo que usted está pasando, está sufriendo, está viviendo, hay para usted un consuelo de parte de nuestro Dios.
hay consolación para aquellos que sufren de acuerdo al plan de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que entonces, muchos cristianos sufren a causa de acciones que contravienen la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque teniendo la palabra, leyendo la Sagrada Escritura y viviendo constantemente a la luz de esta palabra, muchas veces se les olvida o se nos olvida de que debemos vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra. Y entonces tenemos que pasar y tenemos que pagar esa factura que nos pasa nuestras acciones y el resultado de nuestros actos. Oiga, mi amado, pero también hay mucho creyente que sufre en lo interno, en su espíritu, al verse rodeado en un mundo de maldad. Y vaya, si no es algo serio lo que en nuestra Guatemala se vive. No quiero hablar de otro lugar, voy a hablar de mi Guatemala. No es que mi Guatemala sea malo, sino que los hombres nos hemos convertido en malos. Y déjeme decirle, estamos sumidos en una cultura de corrupción. Y eso duele en el corazón de aquellos que aman la justicia y la verdad. Estamos sumidos en una cultura de extorsión, donde ya no puedes trabajar libremente si no recibes amenazas. Pero déjeme decirle, a pesar de todo ello, Dios es nuestro consuelo en nuestras tribulaciones. Vaya si no estamos sumidos en una cultura de violencia, en donde usted sale solamente, es Dios el que lo puede librar. Oiga, mi amado, eso nos hace sufrir, como le pasaba al justo Lot, que afligía su alma al ver la actitud de aquella gente de Sodoma y Gomorra. Viendo las acciones, la liberalidad con que vivían, Lot se entristecía en su espíritu de ver esas acciones. Pero déjeme decirle, eso a nosotros solamente es momentáneo. Tenga la certeza de que nosotros tenemos la ventaja de que un día lo que ahora es dolor, lo que ahora es tristeza, lo que ahora es lágrima, será gozo, será risa, será alegría. Oh, mi amado hermano, será júbilo. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la palabra. Oiga, mi amado, los creyentes entonces muchas veces también sufren porque Satanás, nuestro enemigo, trata de destruir la obra que Dios ha hecho en nosotros. A Satanás no le gusta que usted viva adorando al Dios de gloria. A Satanás no le gusta que su palabra, la palabra bendita de nuestro Dios, sea predicado. A Satanás no le gusta que la honra que le damos a nuestro Dios sea algo especial. Entonces va a haber un momento en el que Él mismo va a procurar nuestra destrucción, nuestro desánimo. Pero mi amado hermano, hoy vengo a decirle en el nombre de Jesús, Dios es Padre de nuestro consuelo, es nuestro Padre consolador. No importa por lo que pasemos, usted y yo tenemos consolación en Dios. Mi amado, a pesar de todo lo que podemos vivir y pasar en este mundo, la providencia de Dios, que sobrepasa cualquier sufrimiento, nunca se separará de nosotros.
Pablo lo reconoce como padre de toda consolación, dice la Reina Valera. Por eso, mi amado hermano, quienes han sufrido como creyentes, hay muchos en la historia de la Sagrada Escritura. Quiero comenzar con la vida de José. ¿Cómo podemos nosotros visualizar lo que a José le pasó para llegar a ser el instrumento que Dios debía preparar para aquel momento preciso cuando iba a glorificar su nombre en José? Déjeme decirle, José comenzó sufriendo la envidia de sus propios hermanos, el menosprecio de su propio padre, porque su padre dijo: ¿a poco tu madre y yo vamos también a doblegar nuestras rodillas delante de ti? Oiga, mi amado, ahí comienza la lucha de un hombre que está siendo preparado para ser un instrumento en las manos de Dios. Si el cristiano o el creyente sufre, será por un propósito. Y el propósito de Dios es que su nombre sea glorificado. Podemos hablar también de la vida de Lázaro. La Biblia dice que Jesús amaba tanto a Lázaro, eran tan grandes amigos, que siempre que Jesús estaba en Jerusalén, debía ir a dormir a la casa de Lázaro o a comer a la casa de Lázaro. Nunca se quedó en Jerusalén. Y un día, yendo a Betania, dice la Biblia que sintió hambre y vio junto al camino una higuera. Y al ver que la higuera tenía hojas abundantes, Jesús se acercó a la higuera para recoger higos y comer algo de aquella higuera. Porque se supone que si la higuera tiene hojas, también tiene higos. Pero al llegar ante la higuera, la Biblia dice que no halló fruto. Y él dijo: nunca más nadie coma de ti fruto. Al regresar el otro día para Jerusalén, los discípulos vieron aquella higuera que se había secado. Mi amado hermano, pero llega un momento que Jesús no está ni en Betania ni en Jerusalén. Lázaro, su amigo, enfermó gravemente. Las hermanas de Lázaro enviaron emisarios para darle noticias a Jesús. ¿Y cuál era esa noticia? Aquellos mensajeros dijeron: he aquí, el hombre a quien tú amas está enfermo. Y Jesús dijo: yo iré. Pero pasó un día, pasaron 2 días, 3 días, y el cuarto día. Y uno puede decir: ¿por qué tanto se demoró? Y uno puede decir: ¿por qué Dios no me contesta en el momento que yo le clamo? Quizá aquellas mujeres, María y Marta, estarían clamando porque Jesús llegara en el momento preciso antes de que muriera. Cuando Jesús llega, Lázaro ya está muerto. Y alguien le dice: está muerto. ¿Ahora para qué? Pero sabe una cosa, el consuelo de Jesús no era solamente consolarlos en la enfermedad de Lázaro. Quizás en el corazoncito de María y Marta, lo que esperaban era sencillamente una sanidad. Era sencillamente recibir el milagro de ver levantarse a su hermano de la enfermedad. Pero Dios tenía algo más que eso. Dios tenía algo más grande que esto. Y Dios no te lo va a permitir
o no te lo va a conceder hasta que tu corazón esté preparado debidamente para recibir ese milagro grandioso de nuestro Dios. Mi amado, es importante que pensemos que María y Marta ni siquiera estaban pensando en otra cosa, sino ser consolados en ese momento de la enfermedad. Pero Dios quería glorificar su nombre. Dios quería exaltar su nombre en el milagro que experimentaron aquella gente. Ya llegue, dijeron muchos. Las hermanas dijeron, ya tiene 4 días, ya llegue. Y déjeme decirle, Jesús de la tumba levantó a Lázaro. Ahora la pregunta es, ¿se enferman los que aman a Dios? ¿Se enferman a los que Dios ama? Mi amado, ¿mueren los que aman a Dios? Mi amado hermano, ¿les da cáncer a alguien que ama a Dios? Claro que sí, mi hermano. No estamos exentos de las enfermedades, pero tenemos la promesa de la consolación de nuestro Padre. No estamos libres de padecer una enfermedad. Quizás en este momento esté hablando a una esposa que está sufriendo el maltrato por un esposo que niega a Dios, por un esposo que se opone a la palabra de Dios. Quizá esté hablándole a una madre que está sufriendo porque un hijo está sumido en las drogas. Quizá esté hablándole a alguien que está sufriendo porque tiene un ser querido en el hospital moribundo. Hoy vengo a decirte, mi hermano y mi hermana, Dios es nuestro consolador y no te desanimes. Mantén esa confianza, como dijo Pablo, aun cuando nosotros perdimos la esperanza de seguir viviendo, tuvimos que renunciar a nosotros mismos para poder confiar en Dios. Mi amado hermano, es necesario que nosotros pensemos que tenemos un Dios que preserva la vida de los suyos. Un Dios que a pesar de lo que nos pueda suceder, Dios siempre va a preservar nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Y hay algo, Pablo dice, y yo quisiera leerlo antes de concluir, quisiera leer el versículo número 8 en adelante ya para concluir. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Sea bendito el nombre del Señor. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esa es la certeza. Para mí esa es la enseñanza que quiero dejar en su corazón. Que su fe se fortalezca, mi hermano. No se desanime. Si está pasando por una lucha que usted mismo ha calificado de insoportable, yo le digo en el nombre de Jesús, Dios es su consolador. Mientras usted siga confiando en Dios, yo le digo gracias por haber atendido nuestra predicación esta mañana. Que Dios le bendiga, mi hermano, que la paz de Dios esté en su vida y siempre nos seguiremos viendo a través de este medio.
Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.